¿Cómo están, hermanos y hermanas? En nuestra reflexión bíblica de esta semana quiero animarle personalmente a seguir trabajando con una motivación que marque la diferencia. Trabajar con una motivación que marque la diferencia. ¿Por qué trabaja la gente? Y aún ¿por qué estudia la gente promedio? Sin duda podíamos ensayar muchas respuestas, pero por lo general encontramos que la motivación de la gente al trabajar es ganar el dinero, tener el pan de cada día, satisfacer sus necesidades. Y aún mucha gente estudia porque quiere ganar más dinero trabajando menos. Usted y yo sabemos que en el ministerio no siempre esto es así. Muchas veces, aunque hayamos estudiado y sigamos estudiando con mucho esfuerzo y trabajando con mucho esfuerzo, los recursos son los mismos, el salario puede ser el mismo. Así que uno se pregunta y uno concluye, hay otra motivación superior, mayor a la motivación de la gente promedio para trabajar y para estudiar. Permítame compartirle algunas estadísticas que usted puede encontrar en el internet. El Instituto Francis Schaeffer, en un estudio realizado el año 2011, destaca que cada mes 1.500 pastores dejan sus ministerios por el agotamiento moral, por el agotamiento espiritual, incluso a causa de los desacuerdos con la iglesia. 1.500 pastores por mes abandonan el ministerio pastoral en los Estados Unidos. Sobre armar el equipo soñado para el ministerio, nuestro autor del libro de texto dice que su iglesia será buena en la medida que lo sean quienes integran el equipo de líderes. Y usted y yo sabemos que esta es una de las batallas y de los desafíos más grandes que tenemos para no solamente definir la estrategia ministerial, sino para implementar la estrategia del ministerio que nace en el corazón de Dios para el lugar donde nos ha puesto a ministrar. Muchos desacuerdos, muchas luchas con líderes o con personas o con miembros de la misma iglesia tendremos por delante. Otro estudio mostró que los principales problemas que enfrentan los ministros que abandonan el ministerio son la depresión, el estrés, la falta de preparación ministerial, la falta de contactos con los asuntos de la Biblia y aún problemas matrimoniales y sobre todo la crisis financiera. Dos de estos asuntos estaremos estudiando y abordando durante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de esta semana. El primero de los asuntos tiene que ver con armar el equipo soñado para el ministerio. Y el último que estaremos viendo tiene que ver con cómo recaudar los fondos para el ministerio. Nuestro autor del texto dice sobre las finanzas en el ministerio que menos del 3% de los ingresos anuales de cada persona en Estados Unidos se están destinando a los aportes de diezmos y ofrendas. Esto es algo alarmante. Otros dicen que el 2%. Pero fíjese, los cristianos y los aportantes en Estados Unidos no están dando ni el 3% de sus ingresos anuales. Y estamos hablando de
fondos para el ministerio, de soporte ministerial y económico. En esta línea, Bill Hybels, citado por nuestro autor del texto, dice: sea todo lo teológico que quiera, pero la iglesia nunca llegará a alcanzar su pleno potencial redentor hasta que un río de recursos monetarios comience a correr en dirección a ello. Sin duda, la reacción suya, la mía o de otros inmediatamente nos ubicaría en el peligro de caer en la teología de la prosperidad. Pero esa es una realidad que enfrentamos. Llegamos al punto de que para implementar la estrategia que viene del corazón de Dios, necesitamos equipo, necesitamos infraestructura y necesitamos recursos. El Señor Jesucristo sabía que en todo este afán y en todo el emprendimiento que tenemos, hay motivaciones para hacer las cosas. Y Él está interesado en mostrarnos otra motivación, otra razón, otras razones por las cuales debemos trabajar. A la gente en San Juan capítulo 6, el versículo 27, Él les dice directamente lo siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y note que esto lo dice en el contexto de haber alimentado 5,000 personas. Ese es el contexto de la alimentación de los 5,000, que tiene su contexto en el Nuevo Testamento, su referencia paralela en Marcos 6 y también en el Evangelio de Mateo. Estaremos viendo algunos de estos versículos más adelante. Entonces, el Señor Jesús está interesado en que trabajemos como seguidores suyos, no solo por la motivación común de la gente promedio, que estudiemos y que hagamos lo que hagamos, no solo por esa motivación, sino que, como usted y yo lo hacemos, que trabajemos y que la gente aprenda a trabajar por el pan de vida con una motivación diferente, con una motivación que marca la diferencia. Él sabía muy bien que hay agotamiento en el trabajo, que hay desacuerdos, que hay necesidades financieras, etcétera, etcétera. Es por eso que en el pasaje paralelo de la alimentación de los 5,000, en San Marcos 6, 30 al 37, el Señor Jesucristo está interesado, noten el versículo 31, en el descanso de sus discípulos. Él les dice: vamos a un lugar aparte para que descansen. Pero no solo está interesado en el descanso, Él está interesado en las acciones y en las motivaciones de sus discípulos respecto a estas acciones en respuesta a la necesidad de la gente. El Señor Jesucristo entonces está interesado en que quienes le servimos trabajemos con una motivación diferente a la de la gente promedio. Que usted y yo trabajemos con una motivación que marque la diferencia. Trabajemos siempre con una motivación que marque la diferencia. Veamos San Juan 6, 1 al 13, el relato de la alimentación de los 5,000. En este relato, que está en el contexto del mandato que les ha dicho de trabajar por el pan de vida, hay 4 motivaciones con las cuales podíamos estar trabajando, o con las cuales la gente que involucramos en nuestro equipo, el equipo que estamos soñando, podía estar trabajando. Y es importante que ellos y nosotros tengamos claro que el Señor Jesucristo nos desafía a trabajar por una motivación
que marque la diferencia. ¿Por qué? Porque hay 4 motivaciones, dijimos, por las cuales podíamos estar trabajando. Veamos en este pasaje de San Juan 6 cuáles podrían ser esas 4. La primera motivación para el trabajo la podemos identificar como la motivación natural. La segunda motivación la identificaremos como la motivación circunstancial. La tercera motivación la denominamos la motivación sacrificial. Y la cuarta motivación, que es a la que Jesús quiere llevar a sus discípulos y quiere llevarnos a nosotros, la denominamos la motivación sobrenatural. La primera motivación para el trabajo, la motivación natural, la vemos claramente representada en la actitud de Felipe. Felipe, en el versículo 7 de San Juan capítulo 6, dice lo siguiente: le respondió al Señor Jesús: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para alimentar a tanta gente. El Señor les había dicho: alimenten a la multitud, respondan a la necesidad de la gente, atiendan a la necesidad de la gente. Pero había mucho trabajo que hacer y había un gran desafío. Los recursos eran limitados, el equipo era pequeño, las circunstancias no eran las adecuadas, el ambiente no era el adecuado. Entonces la motivación natural de Felipe le lleva a pensar en lo que tenían de manera natural, en lo que podían tener de manera natural. 200 denarios no iban a alcanzar. La motivación natural se acaba ante lo humanamente imposible. La motivación natural se pierde en los detalles. ¿Con qué vamos a hacer las cosas? Y olvida el para qué hacemos las cosas. Felipe y los discípulos tenían que aprender que el Señor Jesús nos involucra en su trabajo más allá de una simple motivación natural. La segunda motivación es la motivación circunstancial. Y esta motivación la vemos representada en la actitud y el accionar de Andrés. Es interesante lo que dice el versículo 8. Andrés inmediatamente entonces actúa. Y Andrés busca lo que está en su alrededor y echa mano de los pocos panes y los peces que están cerca de él. Entonces la motivación natural o la motivación circunstancial funciona mientras las circunstancias son favorables. Mientras haya, aunque sea unos pocos panes y unos pocos peces. Mientras haya algo de qué echar la mano. La motivación circunstancial se vuelve conformista. Muchas veces en el ministerio podemos estar años y años en un lugar sin que pase nada sobrenatural, sin que la gente sea atendida, aún sin que la gente conozca el poder transformador de Jesús y milagroso de Jesús. Podemos estar solamente porque tenemos, aunque sea, unos pocos panes y unos pocos peces. Podemos estar en un lugar porque tenemos casa pastoral o porque tenemos algún salario. Yo estoy seguro que esa no es la situación suya, ni la mía, ni deben ser jamás, porque el Señor Jesucristo nos lleva a que trabajemos por una motivación diferente, no solo por una motivación circunstancial. La motivación circunstancial está entonces interesada en la satisfacción, en la provisión y en qué aprovechar mientras se está sirviendo a la gente. Hay una tercera motivación para trabajar y aún para estudiar, y es la motivación sacrificial. La motivación sacrificial. Esta la vemos en el versículo 9 cuando leemos
que Andrés dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Dónde está aquí la motivación sacrificial? Tal vez muchos nos identificamos con esta motivación, porque hacer ministerio en el contexto hispano demanda sudor y lágrima, sacrificio, renunciamiento, actitud sacrificial, como la actitud sacrificial de este niño. Este niño que es interesante, el texto bíblico no menciona nada de él. Y es que el niño quizás tuvo que callar, quizás no tenía derecho a reclamar, quizás no tenía derecho para pedir. Andrés echa mano de lo que el niño tenía y el niño con una actitud sacrificial pone en las manos del Señor todo lo que tiene, o en este caso en la mano de Andrés. Déjeme decirle que trabajar en el ministerio y aún prepararnos en el ministerio, adquirir las mejores herramientas, formar el mejor equipo, encontrar el ambiente adecuado para el ministerio y los recursos para el ministerio, para la estrategia que nace el corazón de Dios, nos demanda una actitud sacrificial. Pero por muy buena y loable que sea esta actitud, déjeme decirle que la actitud sacrificial ha llevado a muchos ministros, a muchos pastores, a muchos siervos y siervas al cansancio y a la frustración. Cansancio y frustración, soledad, reclamo, estrés y muchas veces victimización. Muchas personas se sienten víctimas y muchas personas con todo su corazón quieren servir al Señor, pero se sienten víctimas del contexto, víctima de la circunstancia, víctima aún de la denominación o de las oportunidades que le da la iglesia. La actitud sacrificial es necesaria, es loable, pero todavía es limitada. No es ni será la única motivación que va a marcar la diferencia. Hay una motivación diferente para trabajar. Hay una motivación diferente para estudiar. Hay una motivación diferente que la gente debe entender y debe conocer para involucrarse en las filas de servicio y para involucrarse en las filas de los donantes, de los ofrendantes para el ministerio, para la obra del ministerio. Y es la cuarta motivación que la vemos personificada en Jesucristo nuestro Señor. La motivación sobrenatural. Esta motivación sobrenatural es la motivación que tiene como motor, que tiene como impulsor el amor que nace en el corazón de Dios. El amor que nace en el corazón del Señor Jesucristo. El amor que no ve el sacrificio como un fin en sí mismo, ni ve las necesidades de la gente como una oportunidad circunstancial para sacar algún beneficio o alguna ventaja, ni se mueve por lo natural o por lo limitado de la fuerza humana. Es interesante lo que pasa en el pasaje cuando miramos los pasajes paralelos. Vemos, por ejemplo, en Mateo 14, el versículo 12 y el versículo 13, el contexto de la alimentación de los 5,000. Vemos que el Señor Jesús recibió la noticia de que su pariente, su primo, uno de sus amigos más cercanos, su antecesor, quien había anunciado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había sido decapitado. Y dice en el pasaje de Mateo, capítulo 14, versículo 13, que cuando Jesús recibió esta noticia, hizo retirarse a un lugar desierto a solas. Y obviamente fueron sus discípulos. Pero apenas la gente se enteró de que Jesús se había retirado,
La gente estaba con tanta necesidad. Se agolpó, llegó donde él estaba. Póngase en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo por un momento. ¿Cómo se sentiría usted recibiendo la noticia de que su amigo más íntimo, uno de sus familiares cercanos, había fallecido y decapitado? Pero aquí hay una motivación diferente. No es una motivación natural, no es una motivación circunstancial, es una motivación aunque va más allá de lo sacrificial, va porque es una motivación que está impulsada por un amor genuino a Dios y al prójimo, una motivación sobrenatural. Entonces, dice el pasaje bíblico, en Mateo y en Marco, enfatiza que Jesús, mirando a la multitud, tuvo compasión de ellos. Y al mirar a la multitud como compasión, con compasión, otra vez, no tiene otra alternativa. Tiene que volver la mirada a sus discípulos y comienza a atender a la multitud con una motivación sobrenatural, pero a través del equipo ideal que él estaba formando. Y ellos tienen que aprender, tienen que ver que lo natural, lo circunstancial y lo sacrificial solamente podrán ponerse al servicio de Dios para la gloria de Jesucristo con una motivación sobrenatural que viene de su presencia, que viene del corazón del Padre, que viene del amor de Dios para con la gente. Así que mi hermano y mi hermana, consiervo y consierva en la gran comisión, siga trabajando, siga estudiando, pero con una motivación que marque la diferencia, con una motivación que va más allá de lo sacrificial, con una motivación sobrenatural, la motivación del amor de Dios.